de un modelo instrumental, lo que es el tipo de diabetes es una patología muy frecuente, pero seguro que fíjense, no, si no alguno de ustedes directa o indirectamente tiene familiares con diabetes. Entonces, el objetivo general es identificar y evidenciar a través del tiempo el daño del páncreas endocrino y el glomérulo renal en relación con la presencia de insulina en las células beta mediante la glicemia en sangre y orina en ratas albinas con diabetes. Entonces, los objetivos específicos es básicamente la obtención e interpretación de los valores de glucosa en sangre y en orina de animales experimentales y ensayar a los alumnos el desarrollo de destrezas, ¿no?, para la investigación y descartar el interés de la investigación. Ahora, para esto, el marco teórico. ¿Qué cosa es el páncreas y qué cosa hace el páncreas? El páncreas es una glándula mixta, de lo mencionado, que anatómicamente se ubica de adelante hacia atrás de la curvatura mayor del estómago y que hace doble función. El páncreas tiene función endocrina y exocrina. Exocrinas es básicamente la producción de hormonas que van al torrente gastrointestinal. Y la función endocrina, básicamente la función lineal, la siguiente porción, cuerpo y esto va a hacer de que el conducto pancreático internamente se una al conducto colédoco y desemboque en la ampolla de Vater, regulado por el esfínter de Oro. Vamos a ver estos dos grupos de células. Estas células, que son las células acinares, que van a formar las hormonas exocrinas, y este conjunto de células que van a ser las células que van a formar como los islotes del ácido. Son islotes, o sea, como si tuvieran conjuntos celulares en forma de isla dentro del páncreas, y que van a producir hormonas importantes. Estas de acá, las acinares, son las que van a producir las hormonas Alberto. Ay, qué lindo. No pasa en el dispositivo. Suave, chulo. ¿Qué has dicho? ¿Qué dijo? Pégale. ¿Me la baja? ¿Qué? ¿Qué te la bajé? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No te escuché, solo escuché la. A la pe. No, chingita. Las apuestas no se dan. Oye, deja de ver vulvadas. Mano. Pero pobre, mi causa, peche. Chilita. Neta, que se te va a poner muy bien, que otra vez que se te... Pero mi gorila. Oye, te lo pongo. Oye, tú eres una mierda. No me tienes ese nombre. Es una mierda. Ese nombre es como Voldemort. No se menciona. Mi norte tenebroso. Yo le tiré una cachetada a Marte, pero cuando ya acabe de... ¿Segura? ¿Qué decimos de los islotes de Langerhans? Que eran conjuntos celulares que eran responsables de producir hormonas. Así no eran responsables también de producir hormonas, pero de la naturaleza exógena. Entonces, ¿qué hormonas se producen? Los islotes de Langerhans tienen una distribución peculiar. Miren acá, hacia la parte interna células beta, y hacia la parte externa células alfa, células delta y células Z. Las células beta son responsables de la producción de insulina y estas están en mayor cuantía. Otro detalle importante es que en los islotes de Langerhans la distribución vascular es de adentro hacia afuera. ¿Ya? Eso va a generar ¿qué cosa? Un efecto paracrino, un efecto endocrino en las células beta. Y eso va a producir ¿qué cosa? Va a producir hormonas. Imaginemos una célula beta acá. Una célula beta. Esta célula beta, ¿cómo produce la insulina? Dos mecanismos moleculares importantes, lo que está de azul y lo que está de rojo. Lo que está de azul es donde está el receptor de la insulina. La insulina se une a su receptor específico y
y activa una cascada interna de respuesta celular. Y esto finalmente, ¿qué va a generar? La activación de genes para producir la proinsulina y luego la insulina, que van a estar almacenadas en vesículas. El segundo procedimiento es aquel que carga en rojo. Cuando la glucosa ingresa por los canales GLUT hacia las células beta, ¿qué va a pasar? Entra a las rutas metabólicas. La glucosa entra a la glucólisis al ciclo de Krebs, del ciclo de Krebs a la fosforilación oxidativa. Luego de la fosforilación oxidativa, ¿qué produce? Moléculas de ATP, ¿cierto? El ATP es la gasolina de las células, entonces se requieren moléculas de ATP. ¿Qué pasa cuando hay moléculas de ATP? Hay mayor disposición de energía. ¿Qué significa ATP? Adenosina trifosfato, o sea, la adenosina está unida a 3 fosfatos. En ese enlace de esos fosfatos está la carga energética. Cuando se rompe el enlace, se libera energía. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un ATP que se convierte en un ADP, es signo de que he gastado energía, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos la relación después del ingreso de la glucosa, de la producción de energía de ATP versus ADP, y cuando se encuentra un incremento de la producción de energía en relación al desgaste, lo que va a pasar es que estos canales de potasio se van a cerrar, porque el potasio intracelular está en mayor concentración que intracelular, por lo tanto tiene que salir por los canales. Al no salir por los canales, el potasio tiene carga positiva, y lo que va a hacer es que internamente la membrana celular, que está con carga negativa hacia la parte interna y carga positiva hacia la parte externa, como internamente se van a mantener las cargas positivas, ¿qué va a pasar? Esto que era negativo se convierte en positivo, que eso se traduce como fenómeno fisiológico como despolarización de membrana. La despolarización de membrana, ¿qué cosa va a hacer? Va a aperturar canales de voltaje dependiente de calcio. El calcio va a ingresar, y les dije de antes que el calcio era importante, ¿para qué? Para el desplazamiento de las vesículas hacia el hipotálamo. Es así como posteriormente se libera el hipotálamo. ¿Está bien? Listo. Esto es un artículo, creo que del 2010, donde es un artículo alemán donde se ven las vesículas que tienen una gran complejidad, no es simplemente una bolsita donde se carga la insulina. Y miren acá en la parte interna, la insulina se produce como una preproinsulina, que por ataque enzimático se convierte en preinsulina y luego en insulina, pero en la insulina tiene dos cadenas, una cadena mayor y una cadena menor unida por enlaces disulfuro, pero se juntan 6 formando hélice, y esta es la forma como se almacena. Pero miren además el complejo que tiene su membrana celular. No es simplemente una bolsita que tiene insulina, tiene otras moléculas intracelulares. ¿Qué más? El complejo de las membranas también es altísimo. Entonces, en la homeostasia de la glucosa está destinada básicamente a amortiguar los niveles de concentración de glucosa en sangre. Y esto se va a lograr a través de un grupo de hormonas. La insulina es la única hormona que disminuye los niveles de glucosa en sangre, mientras que hay otras hormonas que van a aumentar los niveles de glucosa en sangre, como por ejemplo el glucagon, la adrenalina, el cortisol y la hormona de crecimiento, van a ser hormonas que incrementan las concentraciones de glucosa en sangre. Eso quiere decir que son conocidas como hormonas antiinsulínicas. Repito, glucagon, adrenalina, cortisol y hormona de crecimiento son hormonas antiinsulínicas porque van a incrementar la glucosa en sangre, mientras que la insulina lo que va a hacer es disminuir los niveles de glucosa en sangre. Toda una situación molecular importantísima, pero ¿por qué la insulina es importante en la célula blanca? La insulina, al unirse a su receptor, va a hacer 3 mecanismos importantes intracelulares, pero uno de ellos es el más relevante, que es este de acá, que se llama la translocación. ¿En qué consiste eso? La insulina, cuando se une a su receptor, va a hacer que ciertas moléculas, vesículas cargadas de proteínas se acoplen a la membrana celular, y esas proteínas de estas vesículas se convierten en canales GLUT. El canal GLUT lo que va a hacer es que ingrese glucosa a la célula. Por eso es importante la insulina. Si la insulina no está presente, ¿qué va a pasar? La glucosa no va a ingresar. Y si la glucosa no ingresa, no se produce ATP a partir de carbohidratos. Sin embargo, hay rutas metabólicas alternas, como por ejemplo la gluconeogénesis. Nuevo, génesis, el proceso de producción de nueva glucosa. ¿Pero a partir de qué? A partir de componentes que no son carbohidratos. Por ejemplo, ¿qué componentes que no son carbohidratos? Las proteínas y los ácidos grasos. Entonces, un paciente diabético que no presenta insulina, ¿qué va a pasar? No va a ingresar glucosa a la célula.
Entonces, ¿qué va a consumir? Ácidos grasos, por eso que baja inmediatamente de peso rápidamente. Pero eso no es gratis. El metabolismo de los ácidos grasos lo que va a generar es cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, como su nombre dice, genera una cetoacidosis del medio en el cual están. Y si esto ocurre en el sistema nervioso, ocurre lo que se conoce como la cetoacidosis diabética, o sea, alteración cetoacidósica del medio que altera las neuronas y que puede llevar al coma diabético al paciente. Eso cuando no ocurre el ingreso de glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la glucosa no va a estar, va a haber estimulantes iniciales o estimulantes primarios inhibidores. Los estimulantes iniciales son los que inician la producción de insulina. ¿Cuáles son? Concentraciones altas de glucosa en sangre inician la producción de insulina. Ácidos básicos, ácidos grasos, y también los que potencian, los que incrementan la producción, glucógeno, hormona de crecimiento, el sistema parasimpático, hormonas intestinales, la hormona estimulante de tiroides, la hormona de endocorticotropa, y los inhibidores, ¿quiénes son? Hipocalemia, la somatostatina, el sistema simpático con la noradrenalina y las catecolaminas. Pero acá se dan cuenta, catecolaminas acá, catecolaminas acá. Catecolaminas secundarias básicamente con receptores beta y catecolaminas inhibitores con receptores alfa. Pregunta de examen. Entonces, la insulina se produce en relación con los niveles de glucosa en sangre. Se ha visto de que los niveles de glucosa en sangre incrementados también incrementan la producción de insulina. Ahora, esto también es un artículo antiguo en donde hicieron un trabajo especial para ver cómo se libera la insulina. Y se ha encontrado que se libera en dos picos. El primer pico es este de acá, la primera fase de liberación de la insulina, que es aquella insulina almacenada previamente. Y la segunda fase es la fase en la cual la insulina es liberada ni bien se produce. O sea, lo que se produce se libera inmediatamente, por eso se forma una reserva. Lo segundo es que si nosotros aislamos una célula beta, los pulsos de secreción van a ser cada 10 a 2 minutos. Cada 10 a 2 minutos se produce insulina, pero cuando la célula está sola. Pero cuando hay un conglomerado de células beta, va a haber una regulación paracrina y autocrina. Por lo tanto, los pulsos de secreción van a disminuir. Normalmente eran de 2 a 10, ahora bajan de 5 a 4, de 3 a 4. Entonces, cuando se encuentran en páncreas, los pulsos de secreción van a ser de 3 a 6. Eso nos demuestra que cada 3 a 6 minutos hay secreción de insulina. Eso significa de que hay una regulación paracrina y autocrina de la liberación de la insulina. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, efectos de la insulina sobre el metabolismo? ¿Qué va a haber cuando la insulina está en las células corporales y fibras musculares? ¿Qué hace? Inhibe las enzimas catabólicas, facilita el ingreso de glucosa y además facilita el ingreso de potasio. Si hay glucosa en exceso, ¿cómo se almacena la glucosa? En forma de glucógeno. ¿Qué más? Si hay glucógeno, el metabolismo para producir energía está normal, por lo tanto disminuye el metabolismo de las proteínas. Eso significa disminución de la proteólisis. ¿Qué más? Si hay disminución de la proteólisis, hay aminoácidos en el medio, por lo tanto hay una mayor captación de aminoácidos. Si hay aminoácidos, los aminoácidos que forman péptidos, ¿y qué más forman? Proteínas, por lo tanto hay una mayor síntesis de proteínas. ¿Qué pasa en el tejido adiposo? Hay una mayor síntesis de ácidos grasos, por eso engordamos, por eso sacamos rollitos, ¿cierto? ¿Qué más? La grasa se forma también en forma de triglicéridos, se almacena en forma de triglicéridos. Hay una actividad de la lipasa lipoproteica y en las células hepáticas, ¿qué pasa? Hay una glucogénesis, hay mayor producción de glucógeno e inhibe la glucogenólisis, claro, porque no se metaboliza. Ahora, ¿qué pasa cuando hay deficiencia de la insulina? Básicamente acá tienen que curarse las 4 P's: pérdida de peso, poliuria, polilitis y policardia. Razonamiento lógico, miren, cuando hay déficit de insulina o resistencia de insulina, ¿qué pasa? Disminuye la glucólisis, aumenta la glucogenólisis, aumenta la glucólisis y aumentan los cuerpos cetónicos, lo que les expliqué. ¿Por qué aumenta el cuerpo cetónico? Por metabolismo de ácidos grasos. ¿Qué más? Aumenta la proteólisis porque apela a las rutas de la gluconeogénesis. De la diabetes mellitus, ¿qué cosa hay? Glucosuria, hay mayor frecuencia miccional y a concentraciones a pequeños volúmenes. ¿Qué más? Hay diuresis osmótica, la concentración de glucosa en la sangre se incrementa y se incrementa en la orina, por lo tanto hay poliuria,
hay pérdida de agua y electrolitos. Y la pérdida de agua que genera incremento del mecanismo de la activación de la sed. Entonces hay polidipsia, hay hay mayor hidrogeniones en el plasma, lo que genera una acidosis. Hay hemoglobina glicosilada incrementada. ¿Qué significa eso? Que la hemoglobina, que es una proteína, que como hay tanta glucosa en sangre, se puede unir fácilmente a ella. La hemoglobina tiene un tiempo de vida de 3 meses, 120 días. Entonces podemos ver si esa concentración ha sido desde 3 meses incrementado, por lo tanto la hemoglobina glicosilada va a salir elevada. ¿Qué más? A pesar de que esté ingiriendo alimentos, como no ingresa hacia la célula, lo que va a pasar es que va a incrementarse el metabolismo de grasas y el metabolismo de proteínas. Lo que se ha visto es cuando se manifiesta la enfermedad, se hace el diagnóstico de diabetes. No es que la diabetes empiece ahí, sino que la diabetes ha empezado años anteriores, 5 a 10 años anteriores. Manifiesto por alteraciones a nivel del endotelio vascular, daño vascular. No es que la diabetes diagnosticada, ahí recién empieza la enfermedad, no, ya la enfermedad ya está instaurada. Entonces, la diabetes y la hipertensión son enfermedades silenciosas que están solamente para ser reguladas. Ahora, hay modelos experimentales para todo esto. No me voy a demorar en eso. Hay modelos experimentales para la diabetes tipo 1, tipo 2. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Quiénes son ellos? Pinky cerebro, ¿cierto? ¿Qué dice cerebro? ¿Qué dice Pinky cerebro? ¿Y qué dice cerebro? Tratar de dominar al mundo. Muy bien, eso es lo que va a decir. Miren, ¿qué dice el cerebro? Vamos a ver los valores basales: peso, glicemia y cuerpos cetónicos de los ratones. ¿Y qué dice? En 48 horas. ¿Y qué, cómo está Pinky? Sorprendido, ¿no es cierto? ¿Qué dice? También voy a medir entonces lo que me dice cerebro: cuerpos cetónicos, glicemia y peso, para ver los valores iniciales, ¿no es cierto? Con lo que le dice cerebro a Pinky, Pinky le está haciendo. ¿Qué dice este ratoncito? Dice, nuestro ratón control va a ser la rata A. Nuestro ratón con aloxano va a ser el ratón B, al cual en 24 horas antes le hemos puesto aloxano. ¿Qué más? El aloxano es ahora vamos a ver, el aloxano es una sustancia que va a generar daño a nivel de células beta, va a aniquilar células beta selectivamente. Y la fluorescina, ¿qué pasó? Es batería. Es batería. Pues dijo que era el efecto represor, pérdida de peso, Pérdida de peso, poliuria, polibisis, polifacto. Entonces, ¿qué van a hacer? A ver, vamos a usar el aloxano y la fluorescina. El aloxano es una sustancia que aniquila selectivamente células beta. La fluorescina es un fármaco que va a alterar la reabsorción de glucosa a nivel del nefrón, el túbulo contorneado proximal, por dicho. La glucosa fisiológicamente no debe estar en orina. ¿Por qué? Porque hay mecanismos fisiológicos que una vez que se filtran a través del glomérulo, se reabsorben inmediatamente en el túbulo contorneado proximal por un mecanismo de Simports con sodio. Sodio glucosa se reabsorbe rápidamente, por lo tanto no hay glucosa en orina. ¿Cuándo va a haber glucosa? Cuando se usa la fluorescina. La fluorescina va a bloquear esa reabsorción, por lo tanto va a haber glucosa en sangre. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando dure el mecanismo de acción de la fluorescina. En cambio, en el ratón con aloxano, ¿qué va a pasar? En el ratón con aloxano van a morir las células beta. Por lo tanto, la glucosa en sangre se va a incrementar notablemente, ¿no es cierto? Y eso es lo que van a comparar. Si se incrementa glucosa en sangre notablemente, va a haber glucosa en orina. Y entonces vamos a encontrar glucosa en orina, glucosa en sangre en el ratón con aloxano. Mientras que en el ratón con fluorescina, básicamente vamos a encontrar glucosa en orina. Y en sangre podríamos ver como que no. ¿Está bien? Entonces, esa es la demostración finalmente. Deja la batería esa boca. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pueden ser con humanos. ¿Entendieron? ¿Qué marcador podemos, o sea, lo estamos utilizando a la glucosa como marcador para este evento No le entiendo. para poder ver cómo demostramos cuantitativamente ese? Van a medir la glucosa en sangre y la glucosa en orina. O sea, en la 3 ratos. ¿Con qué kilo? Un glucómetro. Ay, me asusté. Dice que sí. Lo que van a hacer, ¿no es cierto? Vamos a utilizar 3 ratones. Un ratón que es el ratón basal, un ratón con aloxano y un ratón con fluorescina, ¿no es cierto? Ah, En sí, los 3 ratones van a vamos a ver medir su glucosa en YouTube. orina y glucosa en sangre.
¿Está bien? En el ratón como el oxano, se supone que se han matado células beta. Por tanto, no va a haber insulina. La glucosa va a estar disparada. Exacto. Tiene La 5 misma. en la mano. En cambio, en el ratón con cloricina, Dos. la glucosa va a estar en orina. Dos Pero en levantadas. sangre no. ¿Está bien? Y van a hacer el comparativo. ¿Cómo es el comportamiento de un paciente diabético, insulino dependiente, que sería una diabetes tipo 1, porque hemos matado células beta? ¿Y cómo sería una diabetes renal? Quiero comer waffles. Doctor, disculpe, le quiero el seminario para poder me podría venir, por favor. ¿Para cuándo el seminario? La próxima semana. Ya, ¿Sabes ya, cuánto ahí están los también. waffles que venden ese chino? Repito, chicos, repito, ahí está. En berry chino. Ese Ratón con señor. maloxano, con fluorescina y con control. ¿Qué pasó? Pero vamos a hacer con humanos, ¿no? Casi le digo Henry. Qué chulo. ¿Qué fue? Pero no vamos a hacer con humanos el experimento. Sí, yo quiero hacerlo con. Tira, Habrá que esperar que poner a que inyectarle al oxano Ya, entonces, Cuando delegado. al ¿Qué va a delegado. pasar con el ratón con maloxano? Sí, doctor, lo que pasa es que desde el señor Pérez me dijo que lo vamos a hacer así nosotros en humanos, no vamos a hacerlo así con animales. Hay que poner. Agarraremos a uno de ustedes. El delegado. Ahora, No sé cómo será. Ya han inyectado, otra ya. forma de hacer esto también es con Quiero humanos, ratones. dándole un gradiente de concentración de glucosa a la persona. A ver, ¿cómo se hace esto? A veces lo hacemos con Coca-Cola, para que vean cómo la Coca-Cola te dispara la glucosa. Qué O rico. sea, se supone que debe haber uno de sus compañeros en ayunas. Ese compañero en ayunas no debió haber ingerido alimentos por lo menos 8 horas. Ya, pero les digo el marco teórico, más o menos así general. ¿Qué va a pasar? Si nosotros consumimos altas concentraciones de azúcar, ¿qué dijimos? La insulina tiene que incrementarse y regular esa concentración de azúcar. Pero lo que vamos a ver es en el tiempo. Se supone que toman un basal antes de tomar la Coca-Cola, 2 Coca-Colas, luego se toma la Coca-Cola y medimos cada 15 minutos. Entonces, teóricamente, si es una persona normal con producción de insulina Como el examen de normal, resistencia de la debe insulina. estar, su concentración de glucosa debería estar entre 100 a 90 en basal. Y normalmente a la primera maniobra se dispara esa glucosa. Fumando a chulo. Y a las 2 horas máximo a las 2 horas, esa glucosa debió haber bajado al nivel Si no basal. baja. ¿Qué pasa en un paciente diabético? En un paciente diabético, la glucosa ya de por sí está elevada, por encima incluso de 200. Está por encima de 200. Tú le das más glucosa, eso se eleva Se notablemente. Y a las 2 horas va a mantener los niveles elevados. Entonces, si a una persona le damos glucosa, primero le medimos el basal, le damos glucosa en forma de gaseosa, Coca-Cola, 2 Coca-Colas, se va a disparar la glucosa. Y medimos cada 15 minutos o media hora la glucosa por un tiempo de 2 horas. Y debemos de ver cómo ha ido disminuyendo. Por lo tanto, con esos valores obtenidos podemos construir una gráfica, ¿no es cierto? La gráfica que se llama tolerancia oral a la glucosa. Sí, como el examen de Y tolerancia. en la guía de práctica que te han proporcionado debe estar eso, ¿no es cierto, delegado? Sí, esa sí, mano. Ahí les han pasado a tus compañeros. Eso pasa a los compañeros también. Todos tienen, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya, a ver, ya, todos vean su guía, a ver. Todos vean su guía. Háblalo tú. ¿Qué? Se llama tolerancia oral a la glucosa, ¿no es cierto? Curva de tolerancia, claro. Ya, listo. Esa guía yo la elaboré, y es lo que les digo. Léanlo todo. Les voy a dar 5 minutos. Claro. De cada grupo y de una de las representantes y estamos a cargo de la. Cuando está en 126 más o menos, Minutos. previamente sí hay que hacer un control. Dime. Claro. Claro. Claro, pero cuando te vas Claro, al normalmente hospital, no se usa Coca-Cola, solamente con fines prácticos. Sí, Ay, es mi una espalda. concentración de glucosa anhidra diluida. Sí, y se toma eso y se toma los tiempos igualitos. se como realizará el glumoclutest, hemoglucotest, Hemoglocutes. hemoglucotec, Hemoglobutes. hemoglucotec, hemoglucotest,
En modo glucotés, cada 30 minutos. Del mismo modo se medirá la glucosa en la orina haciendo uso de las tiras reactivas. Con los datos obtenidos se realizará la gráfica de la curva de tolerancia oral, la glucosa y el análisis correspondiente. Ajá, como que ya estuviera en un estado. En menos de un mes, Ya, preguntas. Si me preguntas a alguien, o todo claro. Nicole, todo entendido. ¿Seguro? Hombre, de ti nada más que no hayas entendido. ¿Entendido? Cierto. Delegado. Cierto. Chicas, like. ¿Entendido? No hay que aprender posibilidades de hacerlo con rato. No, pues si no conseguí un rato, tiene que ser con humano. La fluoricina ya no hay recuperación de Podemos en nuestro biociclo, podemos pedirlo. Humano. Podría pedirle biociclo. Habla de humano. La rata, ¿no? Para los congresistas. Ya, pregunta, chicos. ¿Nosotros tendremos otra clase? Sí, la próxima semana voy a la semana 15. Bueno, eso tiene que ser todo. semana 14. Ya, chicos, gracias. Gracias. Chicos, la próxima semana teoría virtual ya. De la que viene, 10 preguntas. Ya, Gracias.